se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Bienvenidos al episodio 47. En este episodio daremos comienzo a una novela llamada Las batallas en el desierto, escrita por José Emilio Pacheco en el año de 1981. Antes de comenzar, te invitamos a seguirnos en Spotify, YouTube, Amazon Music, Castbox, iHeartRadio y YouTube Music. Febrero, el mes del amor. Un mes que nos invita a hablar de afectos, de recuerdos, de esos latidos que alguna vez nos cambiaron la vida. Porque el amor no siempre es correspondido, no siempre es eterno, pero siempre deja huella. Y hay historias que nos recuerdan que el primer amor, ese que llega sin aviso, es también el más revelador. Para comprender las batallas en el desierto, primero debemos recordar a su autor, José Emilio Pacheco, un escritor que hizo de la memoria su territorio literario. Su prosa clara y aparentemente sencilla encierra una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, la pérdida y la transformación de un país. En las batallas en el desierto, el amor no es un cuento de hadas, es una revelación temprana, un despertar que duele y al mismo tiempo ilumina. Carlos, en los primeros 6 capítulos, descubre que amar es también enfrentarse a la incomprensión del mundo adulto, porque el amor verdadero no entiende de edades ni de reglas, simplemente ocurre. Y leer como amar es un acto íntimo. Leer es volver a sentir, es encontrarnos en la memoria de otros. Hoy, en este mes del amor, abrimos esta novela no solo para analizarla, sino para recordar que hay libros que nos acompañan durante toda la vida, y amores que, aunque imposibles, nunca se borran. Sin más, ¿les parece si comenzamos? Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Capítulo 1. El mundo antiguo. No me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión. Radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El llanero solitario, La legión de los madrugadores, Los niños catedráticos, Leyendas de las calles de México, Panseco, El doctor IQ, la doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros. Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septien transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge. De Soto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power, a matinés con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, La rondalla, La burrita, La mucura, Amorcito corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas. De las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha.
Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal de desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa?, contestaba mi hermano. Si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. La cara del señor presidente en donde quiera. Dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos oblicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán. Como Dios Padre. Caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable inaldicencia privada. Escribíamos 1000 veces en el cuaderno de castigos: debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del Distrito Federal, los ríos, aún quedaban ríos, las montañas. Sí, se veían las montañas. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos: el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban: visto en el mapa, México tiene forma de corno sepia o cuerno de la abundancia. Pero el impensable año 2000 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo. Un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Mientras tanto, nos modernizábamos. Incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán, y luego insensiblemente se mexicanizaban. Thank you, ok, Samara, shut up, sorry. One momento, please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía y limón. Los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball que en principio les supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila. Le escuché decir a mi tío Julián: yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos. Capítulo 2. Los desastres de la guerra. En los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en 2 bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la Liga Árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía: ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros, no hereden el odio. Después de cuánto acaba de pasar, las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos. El mundo del mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a ser de nosotros con los años.
cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante. Hasta entonces el Imperio Otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran como turcos. Los turcos no me resultaban extraños como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas, o Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses, o Peralta y Rosales. Ellos no pagaban colegiatura, estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores, la calzada de la Piedad todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc, y el Parque Urueta no formaba la línea divisoria entre Roma y Doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar en tranvía por el puente de Avenida Coyoacán, solo rieles y durmientes, abajo el río sucio de la Piedad que a veces con las lluvias se desborda. Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru. Chino, japonés, come caca y no me des. Ajá, Toru, embiste. Voy a clavarte un par de banderillas. Nunca me sumé a las burlas realmente. Pensaba en lo que sentiría yo, único mexicano en una escuela de Tokio, y lo que sufriría Toru con aquellas películas en las que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares. Toru, el mejor del grupo, sobresaliente en todas las materias, siempre estudiando con su libro en la mano. Sabía jiu-jitsu. Una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Toru. Hoy dirige una industria japonesa con 4,000 esclavos mexicanos. Soy del Irgun, te mato. Soy de la Legión Árabe. Comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tezontle o ladrillo, sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora. La guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía. 20 años después continuaba venerando a los mártires como el Padre Pro y Anacleto González Flores. En cambio, nadie recordaba a los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de leva. Yo no entendía nada. La guerra, cualquier guerra, me resultaba algo con lo que se hacen películas. En ella tarde o temprano ganan los buenos. ¿Pero quiénes son los buenos? Bueno, por fortuna en México no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Cedillo. Mis padres no podían creerlo, porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos. Pero aquel año, al parecer, las cosas andaban muy bien. A cada rato suspendía las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras, avenidas, presas, parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general, era nada más un montón de piedras. El presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos, así mismo. Horas y horas bajo el sol, sin movernos ni tomar agua. Rosales trae limones. Son muy buenos para la sed. Pásate uno. Esperando la llegada de Miguel Alemán,
joven, sonriente, simpático y brillante, saludando a bordo de un camión de relilas con su comitiva. ¡Aplausos! ¡Confeti! ¡Serpentinas! ¡Flores! ¡Muchachas! ¡Soldados! Todavía con cascos franceses. ¡Pistoleros! Aún nadie los llamaba guaruras. La eterna viejecita que rompe la malla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rosas. Había tenido varios amigos, pero ninguno les cayó bien a mis padres. Jorge por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto porque su madre, viuda, trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa. Aquel año yo era amigo de Jim. En las inauguraciones que ya formaban parte natural de la vida, Jim decía: Hoy va a venir mi papá. Y luego: ¿Lo ven? Es él, el de la corbata azul marino. Allí está junto al presidente alemán. Pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excelsior? ¡Qué raro! No se parecen en nada. Bueno, dicen que salí más a mi mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca. Capítulo 3. Alí Baba y los 40 ladrones. Era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la mismísima colonia Roma. Venida menos, no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán, el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente. Contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas, asbestos, leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto. Cancerígeno, por cierto. Reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos en las escuelas populares. Falsificación de vacunas y medicinas. Enormes contrabandos de oro y plata. Inmensas extensiones compradas a centavos por metro. Semanas antes de que se anunciara la carretera o las obras de urbanización que elevarían 10,000 veces el valor de aquel suelo. 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior a la devaluación. Aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre, no en una casa de las Lomas, o cuando menos en Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. ¡Qué raro! No tanto, se decía en los recreos. La mamá de Jim es la querida, guiño guiño, de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate cuando haya algo para los niños pobres. Mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna. Y la verás retratada, espantosa, gordísima. Parece guacamaya o mamut. En cambio, la mamá de Jim es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana. Y él, Terciaba Ayala, no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella. El señor no trata muy bien al pobre de Jim. Dicen que tiene mujeres por todas partes, hasta estrellas de cine y toda la cosa. La mamá de Jim solo es una entre muchas. No es cierto, les contestaba yo. No sean así. ¿Les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma? Nadie se atrevió a decirle esas cosas a Jim, pero él, como si adivinara la murmuración, insistía. Veo poco a mi papá porque siempre está fuera, trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, replicaba Alcaraz. Trabajando al servicio de México.
Alí Baba y los 40 ladrones. Dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones. Ya que te compre otro suétercito con lo que nos roba, ¿no? Jim se pelea y no quiere hablar con nadie. No me imagino qué pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre. Cuando él está presente, los ataques de nuestros compañeros se limitan al señor. Jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez. En resumidas cuentas, ¿él qué culpa tiene? Nadie escoge cómo nace, en dónde nace, cuándo nace y de quiénes nace. Ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. Hoy los judíos tomaron Jerusalén, pero mañana será la venganza de los árabes. Los viernes, a la salida de la escuela, iba con Jim al Roma, el Royal, el Balmoral, cines que ya no existen, películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente, y nuestro predilecto, programa triple visto 1000 veces, Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo, o programa doble, Aventuras en Birmania, y Dios es mi copiloto, o bien, una que el padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club Vanguardias. Adiós, Mr. Chips. Me dio tanta tristeza como Bambi. Cuando a los 3 o 4 años vi esa película de Walt Disney, tuvieron que sacarme del cine llorando, porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi. En la guerra asesinaban a millones de madres, pero no lo sabía. No lloraba por ellas ni por sus hijos, aunque en el Cinelandia, junto a las caricaturas del Pato Donald, el ratón Mickey, Popeye el Marino, el Pájaro Loco y Bugs Bunny, pasaban los noticieros. Bombas cayendo a plomo sobre las ciudades, cañones, batallas, incendios, ruinas, cadáveres. Capítulo 4. Lugar de en medio. Éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa. Mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado, cocinando, lavando ropa, ansiosa de comprar lavadora, aspiradora, licuadora, olla express, refrigerador eléctrico. El nuestro era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas. En esa época mi madre no veía, sino el estrecho horizonte que le mostraron en su casa. Detestaba a quienes no eran de Jalisco, juzgaba extranjeros al resto de los mexicanos, y aborrecía en especial a los capitalinos. Odiaba la colonia Roma, porque empezaba a desertarla las buenas familias, y en aquellos años la habitaban árabes y judíos, y gente del sur, campechanos, chiapanecos, tabasqueños, yucatecos. Regañaba a Héctor, que ya tenía 20 años, y en vez de asistir a la Universidad Nacional en donde estaba inscrito, pasaba las semanas en el Swinging Club y en billares, cantinas, burdeles. Su pasión era hablar de mujeres, política, automóviles. Tanto quejarse de los militares decía, y ya ven cómo anda el país cuando imponen en la presidencia a un civil. Con mi general Enríquez Guzmán, México estaría tan bien como Argentina con el general Perón. Ya verán cómo se van a poner aquí las cosas en 1952. Me canso que con el PRI o contra el PRI, Enríquez Guzmán va a ser presidente. Mi padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Anunciaban por radio los nuevos detergentes. Ace, Fab, Bell. Y sentenciaban: el jabón pasó a la historia. Aquella espuma que para todos, aún ignorantes de sus daños, significaba limpieza, comodidad, bienestar. Y para las mujeres, liberación de horas sin término ante el lavadero. Para nosotros representaba la cresta de la ola que se llevaba nuestros privilegios. Monseñor Martínez, arzobispo de México, decretó un día de oración y penitencia contra el avance del comunismo.
No olvido aquella mañana. En el recreo le mostraba a Jim uno de mis pequeños grandes libros. Novelas ilustradas que en el extremo superior de la página tenían cinito. Las figuras parecían moverse si uno dejaba correr las hojas en el dedo pulgar. Cuando Rosales, que nunca antes se había metido conmigo, gritó: ¡Hey! ¡Miren! ¡Esos dos son putos! ¡Vamos a darle pamba a los putos! Me le fui encima a golpes. ¡Pásame a tu madre, pinche güey! Y verás qué tan puto, indio pendejo. El profesor no se paró. Yo con un labio roto, él con sangre de la nariz que le manchaba la camisa. Gracias a la pelea, mi padre me enseñó a no despreciar. Me preguntó con quién me había enfrentado. Llamé indio a Rosales. Mi padre dijo que en México todos éramos indios, aún sin saberlo ni quererlo. Si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres, nadie usaría esa palabra a modo de insulto. Me refería a Rosales como pelado. Mi padre señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria, y antes de juzgar mal a alguien, debía pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo. Millonario frente a Rosales. Frente a Harry Atherton yo era un mendigo. El año anterior, cuando aún estudiábamos en el Colegio México, Harry Atherton me invitó solo una vez a su casa en Las Lomas. Billar subterráneo, piscina, biblioteca con miles de tomos encuadernados en piel, despensa, cava, gimnasio, vapor, cancha de tenis, 6 baños. ¿Por qué tendrán tantos baños las casas ricas mexicanas? Su cuarto daba a un jardín en declive con árboles antiguos y una cascada artificial. A Harry no lo habían puesto en el americano, sino en el México, para que conociera un medio de lengua española y desde temprano se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, sus prestanombres, sus eternos aprendices, sus criados. Cenamos. Sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiempo en inglés. Honey, how do you like the little spick? He's a midget, isn't he? Oh, Jack, please. Maybe the poor kid is catching on. Don't worry, dear, he wouldn't understand a thing. Al día siguiente, Harry me dijo: Voy a darte un consejo. Aprende a usar los cubiertos. Anoche comiste filete con el tenedor del pescado. Y no hagas ruido al tomar la sopa. No hables con la boca llena. Mastica despacio trozos pequeños. Lo contrario me pasó con Rosales, cuando acababa de entrar en esta escuela, ya que ante la crisis de su fábrica mi padre no pudo seguir pagando las colegiaturas del México. Fui a copiar unos apuntes de civismo a casa de Rosales. Era un excelente alumno, el de mejor letra y ortografía, y todos lo utilizábamos para estos favores. Vivía en una vecindad apuntalada con vigas. Los caños inservibles anegaban el patio. En el agua verdosa flotaba mierda. A los 27 años su madre parecía de 50. Me recibió muy amable y aunque no estaba invitado, me hizo compartir la cena. Quesadillas de sesos. Me dieron asco. Chorreaban una grasa extrañísima semejante al aceite para coches. Rosales dormía sobre un petate en la sala. El nuevo hombre de su madre lo había expulsado del único cuarto. Capítulo 5. Por hondo que sea el mar profundo. El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho. Me invitó a merendar en su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume. Estaba ordenado y muy limpio. Muebles flamantes de Sears. Una foto de la señora Porcemo. Otra de Jim cuando cumplió 1 año. Al fondo estaba el Golden Gate. Varias del señor con el presidente en ceremonias e en inauguraciones. En el tren Olivo. En el avión El Mexicano. En fotos de conjunto. El cachorro de la revolución.
y su equipo, los primeros universitarios que gobernaban el país, técnicos, no políticos, personalidades morales intachables, insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y sobre todo tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme allí mirándola. Pasen por favor al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararles la merienda. Jim me enseñó su colección de plumas atómicas. Los bolígrafos apestaban, derramaban tinta viscosa. Era la novedad absoluta en aquel año, en que por última vez usamos tintero, manguillo y secante. Los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos, cañón que disparaba cohetes de salva, cazabombardero de propulsión a chorro, soldados con lanzallamas, tanques de cuerda, ametralladoras de plástico. Apenas comenzaban los plásticos. Tren eléctrico Lionel, radio portátil. No llevo nada de esto a la escuela, porque nadie tiene juguetes así en México. No, claro, los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes. Todo fue producción militar, hasta la Parker y la Esterbrook. Leí en selecciones, fabricaron en vez de plumas materiales de guerra, pero no me importaban los juguetes. Oye, ¿cómo dijiste que se llamaba tu mamá? Mariana. Le digo así, no le digo mamá. ¿Y tú? Pues no, a la mía le hablo de usted. Ella también les habla de usted a mis abuelitos. No te burles, Jim. No te rías. Pasen a merendar, dijo Mariana. Y nos sentamos. Yo frente a ella, mirándola. No sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si como, pensará que estoy hambriento. Y si no como, creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio. No hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Y qué te parecen? Les dicen flying saucers, platos voladores, sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan Bimbo, jamón, queso Kraft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Eran todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias, señora. Están riquísimos, pero de verdad no se moleste. Ella no tocó nada. Habló. Me habló todo el tiempo. Jim callado, comiendo uno tras otro platos voladores. Mariana me preguntó: ¿A qué se dedica tu papá? Qué pena contestarle. Es dueño de una fábrica. Hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes. ¿Ah, sí? Nunca lo había pensado. Pausas, silencios. ¿Y cuántos hermanos tienes? 3 hermanas y un hermano. ¿Son aquí de la capital? Solo la más chica y yo. Los demás nacieron en Guadalajara. Teníamos una casa muy grande en la calle de San Francisco, pero ya la tumbaron. ¿Te gusta la escuela? La escuela no está mal, aunque... ¿Verdad, Jim? Nuestros compañeros son muy latosos. Bueno, señora, con su permiso, ya me voy. ¿Cómo aclararle? Me matan si regreso después de las 8. 1.000.000 de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. No hay en México. Intervino por primera vez Jim.
Si quieres te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos. Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias, Jim. Nos vemos el lunes. ¿Cómo me hubiera gustado permanecer allí para siempre? O cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces. Átomo del inmenso mundo. Dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero. Hasta ese momento la música había sido nada más el himno nacional. Los cánticos de mayo en la iglesia. Cri-cri, sus canciones infantiles. Los caballitos, Marcha de las Letras, Negrito Sandía, El Ratón Vaquero, Juan Pestañas. Y la melodía circular envolvente, húmeda de Ravel con la que XEQ iniciaba sus transmisiones a las 6:30, cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de La Legión de los Madrugadores. Al escuchar el otro bolero que nada tenía que ver con el de Ravel, me llamó la atención la letra. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de ese instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? No pasará nada. Es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jim y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza. Capítulo 6. Obsesión. ¿Cuánto tardaste? Mamá, le dije que iba a merendar a casa de Jim. Sí, pero nadie te dio permiso para volver a estas horas. Son 8:30. Estaba preocupadísima. Pensé que te mataron o te secuestró el hombre del costal. ¿Qué porquerías habrías comido? Ve tú a saber quiénes serán los padres de tu amiguito. ¿Es ese mismo con el que vas al cine? Sí, su papá es muy importante. Trabaja en el gobierno. ¿En el gobierno? ¿Y vive en ese mugroso edificio? ¿Por qué nunca me habías contado? ¿Cómo dijiste que se llama? Imposible. Conozco a la esposa. Es íntima amiga de tu tía Elena. No tienen hijos. Es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza. Te están tomando el pelo, Carlitos. Quién sabe con qué fines, pero te están tomando el pelo. Voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio. No, por favor. Se lo suplico. No le diga nada a Mondragón. ¿Qué pensaría la mamá de Jim si se enterase? La señora fue muy buena conmigo. Ahora sí, solo eso me faltaba. ¿Qué secreto te traes, muchachito? Di la verdad, ¿no fuiste a la casa de ese tal Jim? Finalmente convencí a mi madre. De todos modos, le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. Pasé un fin de semana muy triste. Volví a ser niño y regresé a la Plaza Ajusco a jugar solo con mis carritos de madera. La Plaza Ajusco, a donde me llevaban recién nacido a tomar sol y en donde aprendí a caminar. Sus casas porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles. Su fuente en forma de trébol,
llena de insectos que se deslizaban sobre el agua. Y entre el parque y mi casa vivía doña Sara P., de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia, protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás. La viejecita frágil, dignísima, siempre de luto por su marido asesinado. Jugaba en la Plaza Jusco y una parte de mí razonaba: ¿cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez? Y por su edad, podría ser tu madre. Es idiota y ridículo, porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Pero, otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones. Solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fuera a acercarla. El lunes resultó peor. Jim dijo: Le caíste muy bien a Mariana. Le gusta que seamos amigos. Pensé, entonces me registra. Se fijó en mí. Se dio cuenta. Un poco cuanto menos. Un poco. ¿De en qué forma me ha impresionado? Durante semanas y semanas preguntaba por ella con cualquier pretexto para que Jim no se extrañase. Trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacarle información sobre Mariana. Jim nunca me dijo nada que yo no supiera. Al parecer ignoraba su propia historia. No me imagino cómo podían saberla los demás. Una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en Sanborns. Por lo tanto, despreciaba nuestras lecturas. Pepín, Pekín, chamaco, cartones. Para algunos privilegiados, el Villiquen argentino o el PNK chileno. Como siempre nos dejaban mucha tarea, solo podía ir los viernes a casa de Jim. A esa hora Mariana se hallaba en el salón de belleza, arreglándose para salir de noche con el señor. Volvía a las 8:30 o 9, y jamás pude quedarme a esperarla. En el refrigerador estaba lista la merienda: ensalada de pollo, col, carnes frías, pay de manzana. Una vez, al abrir Jim un closet, cayó una foto de Mariana a los 6 meses, desnuda sobre una piel de tigre. Sentí una gran ternura al pensar en lo que, por obvio, nunca se piensa. Mariana también fue niña. También tuvo mi edad. También sería una mujer como mi madre, y después una anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo, y yo pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Y así concluimos el episodio 47, dedicado a los primeros 6 capítulos de una novela llamada Batallas en el Desierto. Esperamos sea de tu agrado. Te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que... Adiós, narrador silente.